Hola a todos, esta noche escucharemos la historia de un niño que recuerda uno de los mayores desastres marítimos de la historia. En 2019, en la ciudad de Manchester, Inglaterra, James, de 5 años, se volvió hacia su madre una tarde de invierno y le dijo: «Recuerdo el hielo, mamá, era más alto que las casas y aplastó nuestro barco». Antes de irte a dormir, dale me gusta al video y suscríbete al canal, escríbeme en los comentarios qué hora es. Ahora apaga las luces, comencemos nuestro viaje de esta noche porque esta no es una historia ordinaria. Lo que James de 5 años describía era la expedición de exploración Franklin que desapareció en los glaciares del Ártico en 1845, 2 barcos, 129 tripulantes perdidos para siempre mientras buscaban el paso del noroeste. Los restos de los barcos solo pudieron encontrarse en 2014 y 2016, pero James lo sabía todo mucho antes de que se encontrara nada. Catherine y David Townsend vivían en una pequeña casa en un tranquilo pueblo de Manchester. Su madre, Catherine, era una maestra de primaria de 32 años que se levantaba temprano cada mañana, enseñaba a los niños a leer y escribir, y regresaba a casa cansada pero feliz por las tardes. David, de 35 años, trabajaba como analista en una compañía de seguros, manejaba números, calculaba riesgos y vendía pólizas a los clientes. Ambos eran personas normales, ni ricas ni pobres, ni famosas ni especiales. Eran solo una de las miles de familias de Manchester. Tenían una pequeña casa de 2 pisos con un pequeño jardín al frente y un patio trasero donde los niños podían jugar. Se llevaban bien con sus vecinos y a veces hacían barbacoas los fines de semana. Una vida completamente normal, completamente ordinaria, ni más ni menos. James nació en diciembre de 2014, un frío día de invierno cuando nevaba afuera mientras Catherine comenzaba las contracciones. David la llevó al hospital y después de un parto de 12 horas, James nació. Un bebé saludable de 3 kilos y 400 gramos, llorando a todo pulmón, y cuando la enfermera lo colocó en el pecho de Catherine, ella entendió por primera vez lo que era la verdadera felicidad. Este pequeño ser era parte de ella, de su sangre, de su alma, y lo amaba más que a nada. James era un bebé feliz. Dormía bien por las noches, reía y jugaba durante el día. Su primer diente salió a los 6 meses, dio sus primeros pasos a los 11 meses, dijo su primera palabra antes de cumplir 1 año, y esa palabra fue mamá. Catherine nunca olvidó ese momento. James la miraba, sus ojos brillaban y la palabra mamá salió de sus labios. David estaba junto a ellos y ambos lloraron de felicidad. A medida que James crecía, su personalidad comenzaba a emerger. Era un niño curioso, quería examinar todo, tocar todo, entender todo. Podía observar los insectos en el jardín durante horas, miraba las nubes encontrando formas, seguía cada movimiento de Catherine mientras cocinaba en la cocina sin pestañear. La pregunta ¿por qué? Nunca dejaba su boca. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿por qué el sol es caliente? Mamá, ¿por qué los perros ladran? Catherine a veces se cansaba de responder estas preguntas, pero también se sentía orgullosa de la curiosidad de James. Claramente era un niño inteligente. Nada era inusual, todo iba según el libro. James era un niño ordinario viviendo una vida ordinaria en una familia ordinaria. Veía dibujos animados en la televisión, su personaje favorito era Chase de Paw Patrol. Jugaba con coches de juguete, se tumbaba en el suelo durante horas empujando los coches hacia adelante y hacia atrás haciendo sonidos de motor con la boca. Corría en el parque con otros niños, se deslizaba por el tobogán y se mecía en los columpios. Todo era normal, todo era como debería ser. Hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera señal llegó cuando James se acercaba a los 5 años. Era enero de 2019, un duro día de invierno en Manchester. Nevaba afuera, el viento aullaba y Catherine estaba sentada en la sala de estar con James viendo televisión. Estaban bebiendo chocolate caliente y envueltos en una manta. Mientras la tormenta afuera golpeaba las paredes de la casa, adentro había una familia tranquila. James miraba por la ventana, observando la caída de los copos de nieve. Había una expresión extraña en su rostro. Catherine no lo notó al principio, estaba enfocada en la televisión,
estaban viendo un programa de cocina. Pero entonces James habló y el mundo de Catherine cambió. Mamá, dijo James, su voz como un susurro, recuerdo el hielo. Catherine se volvió. ¿Qué dijiste, cariño?, preguntó. James continuó hablando sin apartar los ojos de la ventana. Había hielo, mamá, dijo, hielo muy grande, más alto que las casas, y aplastó nuestro barco. El barco gritaba, mamá, hacía sonidos metálicos como si estuviera llorando. Su madre Catherine preguntó, ¿de qué estás hablando? ¿Qué barco, cariño?, tratando de mantener la voz calmada. ¿Te refieres a la nieve que está cayendo afuera? James negó con la cabeza. No, mamá, dijo, diferente hielo, hielo en el océano. Hacía mucho frío, mucho frío y estábamos atrapados entre el hielo. El barco no podía moverse, estábamos esperando que el sol de verano lo derritiera pero el sol nunca llegó. Catherine miró a su hijo congelada. James nunca había visto un barco en su vida, nunca habían ido al océano, nunca habían hablado sobre glaciares árticos. No había libros en casa, ni documentales, ni ninguna fuente sobre tales cosas. James tenía 5 años, aún no sabía leer ni escribir. ¿De dónde sabía estas cosas? ¿Qué barco, cariño?, preguntó Catherine. Nuestro barco, dijo James. Ahora se volvió hacia Catherine y sus ojos parecían perdidos en la distancia, como si viera otro tiempo, otro lugar. Tenía 3 mástiles, mamá, y su proa tenía una forma curiosa, no era puntiaguda como otros barcos, era diferente. Había pequeñas ventanas de vidrio en la cubierta que daban luz a las habitaciones de abajo, pero cuando vino el hielo, también las cubrió y todo se oscureció. Las manos de Catherine comenzaron a temblar. ¿Cómo quedó atrapado el barco?, preguntó. Vino el hielo, dijo James, primero lo vimos a lo lejos, se acercaba como un muro blanco, luego nos rodeó por todos lados, hielo, el barco quedó atrapado y el hielo siguió apretando el barco. Por la noche venían sonidos, mamá, los sonidos de la madera siendo aplastada por el hielo, sonidos metálicos, como si el barco estuviera gritando en voz alta. ¿Estabas en ese barco?, preguntó su madre Catherine, su voz apenas audible. James asintió. Sí, mamá, yo estaba allí. Hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Esa noche, después de que James se durmiera, Catherine se sentó frente a su computadora. Sus manos temblaban, su corazón latía rápido. Escribió en la barra de búsqueda, barco atrapado en el hielo. El primer resultado decía, Expedición de Exploración Franklin 1845. Catherine hizo clic y comenzó a leer. A medida que leía, su rostro palideció, sus ojos se agrandaron y después de un tiempo sus manos cayeron del teclado. Estaba en shock. Sir John Franklin partió de Inglaterra en 1845 con 2 barcos. Estos barcos llamados HMS Arrobas y HMS Terror iban al Ártico para buscar el paso del noroeste. 129 tripulantes formaban la flota de exploración mejor equipada y preparada del siglo XIX. Había provisiones para 3 años, equipos de última tecnología, marineros experimentados. Todos confiaban en el éxito. Los barcos quedaron atrapados en los glaciares cerca de la isla del Rey Guillermo en 1846. Esperaron durante 18 meses a que el hielo se derritiera, pero el hielo no se derritió. Sir John Franklin murió en junio de 1847, la causa de muerte era desconocida. Los 105 sobrevivientes decidieron abandonar los barcos en abril de 1848. Planeaban caminar a través del hielo hacia el sur, al río Back y de ahí a las estaciones de la bahía de Hudson. Pero ninguno llegó. Los 129 murieron. Sus cuerpos se dispersaron en un área de cientos de kilómetros. Algunos fueron encontrados cerca de los barcos, algunos en el camino hacia el río, algunos aún más lejos. Las causas de muerte fueron frío, hambre, envenenamiento por plomo, escorbuto y canibalismo. Los barcos no pudieron encontrarse durante 170 años. En 2014 se descubrió el naufragio del HMS Arrobas, en 2016 se encontró el HMS Terror. Uno de los mayores misterios de la historia finalmente se había resuelto.
Pero el hijo de 5 años de Catherine había estado describiendo este desastre durante meses. Había hablado de los 3 mástiles del barco, había hablado de la forma diferente de su proa, había hablado de los prismas de la cubierta. ¿Cómo podía saber estas cosas? Nunca las había visto. Catherine no pudo dormir esa noche. Cuando David llegó a casa, le contó todo. David escuchó con escepticismo. Los niños imaginan cosas, dijo, probablemente vio algo en alguna parte, se asentó en su subconsciente, dijo. Catherine no estaba convencida. Sentía en su interior que algo estaba mal. El corazón de una madre siente cuando algo no está bien. Al día siguiente, su madre Catherine decidió hacer una prueba. Encontró en internet la imagen de un velero antiguo al azar, cualquier barco que no tuviera relación con la expedición Franklin. Se la mostró a James. ¿Te resulta familiar este barco?, preguntó. James miró la imagen, pensó un momento. No, mamá, dijo, nuestro barco no era así. Catherine podía sentir los latidos de su corazón. Bueno, ¿cómo era nuestro barco?, preguntó. Era más grande, dijo James, y tenía 3 mástiles. Mira, este barco tiene 2 mástiles, el nuestro tenía 3. La proa también era diferente, más redondeada. Catherine, temblando, escribió HMS en el motor de búsqueda. Aparecieron imágenes de barcos, dibujos históricos, reconstrucciones modernas, fotografías submarinas. Seleccionó la primera imagen y se la mostró a James. El rostro de James cambió, sus ojos brillaron y sonrió. Este es, mamá, dijo, este es nuestro barco, pero cuando vino el hielo se veía diferente, sus lados se doblaron hacia adentro, el hielo lo estaba aplastando. Catherine se sintió mareada, su presión arterial bajó. El HMS realmente era un barco de 3 mástiles, había sido construido como un buque bomba y su proa tenía una forma inusual como James había descrito. Hizo otra prueba. Abrió un mapa de Canadá en la pantalla. Se lo mostró a James. James no sabía leer, ni siquiera sabía lo que significaba un mapa. ¿Puedes mostrarme dónde quedó atrapado el barco?, preguntó Catherine. James miró la pantalla por un momento, luego extendió su pequeño dedo y tocó un punto. Catherine miró y se le cortó la respiración. El dedo de James estaba exactamente sobre la isla del Rey Guillermo, donde el HMS Erebus fue encontrado en 2014. Catherine ahora entendió que esto no era imaginación. Algo estaba sucediendo con su hijo y necesitaba entender qué era. Los eventos extraños continuaron. James desarrolló un miedo intenso al agua fría. La hora del baño se convirtió en una pesadilla. Cada vez sucedía lo mismo. Catherine llenaba la bañera con agua tibia, desvestía a James, y tan pronto como James veía el agua, comenzaba a gritar. Está muy fría, mamá, gritaba, no puedo sentir mis dedos, está muy fría. Catherine revisaba el agua, estaba perfectamente tibia, incluso un poco caliente, pero James temblaba como si hubiera entrado en agua helada. Las lágrimas corrían por sus ojos, hablaba de un frío que no existía. Catherine lo envolvía en toallas, lo tomaba en sus brazos, trataba de calmarlo. Es ridículo, decía David, los niños a veces desarrollan obsesiones, pasará, decía. Pero no pasó, al contrario, empeoró. James solo aceptaba entrar en agua muy caliente, agua tan caliente que casi podría llamarse hirviendo. Catherine estaba preocupada, el agua tan caliente podría ser dañina, pero James se negaba incluso a tocar el agua tibia. Y comenzaron las pesadillas. La primera pesadilla fue hacia finales de enero. A medianoche, Catherine despertó con los gritos de James. Saltó de la cama, corrió por el pasillo, abrió la puerta de la habitación de James. James estaba sentado en su cama, sus ojos estaban abiertos pero no miraba a su madre. Miraba a la pared opuesta, como si viera algo allí, algo que Catherine no podía ver. James, cariño, ¿qué pasó?, preguntó Catherine sentándose en la cama. Viene el hielo, mamá, dijo James, su voz era extraña, como si viniera de lejos, el hielo viene a buscarnos. Catherine abrazó a su hijo. Solo fue un sueño, cariño, dijo, una pesadilla. Estoy aquí, estoy contigo,
siempre estaré contigo. Pero James no se calmó. El barco está atrapado, mamá, dijo, no podemos movernos, el hielo es muy grueso, el verano no vendrá más, el verano no vendrá, el sol no saldrá. Catherine durmió junto a James esa noche, abrazada a su hijo esperando el amanecer. James se durmió unas horas después, pero Catherine no pudo cerrar los ojos. Miraba el rostro de su hijo y veía en ese rostro una expresión que no debería estar en el rostro de un niño de 5 años. Las pesadillas se volvieron regulares. Varias veces a la semana, James despertaba en medio de la noche con gritos. Siempre eran las mismas cosas: hielo, barco, frío, estar atrapado. Catherine ya no sabía qué hacer. Una mañana en el desayuno, James se detuvo de repente mientras miraba su cereal. La cuchara quedó suspendida en el aire, sus ojos se perdieron en la distancia. Mamá, dijo, no me gusta tener hambre. Catherine sonrió. Por eso estamos desayunando, cariño, dijo. James negó con la cabeza. No, mamá, me refiero al hambre real, cuando no queda comida, ¿qué haces? Tu estómago duele tanto que no puedes pensar en nada más, solo comer, comer, comer. La sonrisa de Catherine se desvaneció. ¿Qué quieres decir, amor?, preguntó. No quedaba comida en el barco, dijo James, teníamos latas de conservas pero se acabaron, todo. Teníamos hambre, mucha hambre, mi estómago siempre dolía. Algunos hombres empezaron a comer cosas raras, mamá, cosas que no deberíamos comer. Catherine escuchaba con el estómago revuelto. James continuó, dejamos el barco, caminamos sobre el hielo, tratamos de ir a casa, pero casa estaba muy lejos, caminamos durante días, durante semanas, y siempre teníamos hambre, mucha hambre. ¿Qué pasó después?, preguntó Catherine, su voz temblando. Me caí, dijo James, caí sobre la nieve, traté de levantarme pero mis piernas no respondían. Estaba muy cansado, hacía mucho frío y tenía mucha hambre. Yacía en el suelo y miraba al cielo. ¿Qué había en el cielo?, preguntó Catherine. Luces, dijo James, sus ojos brillaron, luces verdes y moradas y azules bailaban en el cielo. Eran muy hermosas, mamá, como magia. Mientras las miraba ya no tenía frío, me puse muy caliente y luego me dormí. Catherine estaba llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas. James la miró y añadió, luego desperté y tú estabas allí, mamá. Estaba tan feliz de encontrarte. Ya no quiero tener frío, quiero estar siempre caliente. Catherine esa noche investigó más. Leyó los detalles de la expedición Franklin, aprendió sobre los últimos días de la tripulación, la marcha hacia el río Back, la escasez de alimentos, el escorbuto, la congelación y sí, el canibalismo. Testigos inuit habían visto marcas de cuchillo en los huesos, marcas que mostraban que la carne humana había sido cortada. Esta terrible verdad fue negada durante años, pero la ciencia moderna la confirmó. Y la aurora boreal, las luces del norte, el espectáculo de luces verdes, moradas y azules visto en el Ártico durante las largas noches polares. Eso era lo que James había descrito, las luces de colores bailando en el cielo, su última visión antes de morir. Catherine ya no sabía qué hacer. Su esposo David todavía no lo creía. Imaginación de los niños, decía, debe haberlo escuchado en alguna parte, decía. Pero Catherine sabía que James no lo había escuchado de ninguna parte porque ni siquiera Catherine sabía estos detalles antes de investigar. Decidió que necesitaba ver a un psicólogo infantil. Buscó en internet y encontró a la doctora Sarah Mitchell, una psicóloga especializada en experiencias infantiles inusuales con 30 años de experiencia. Hizo una cita y una semana después fue con James a la oficina de la doctora Mitchell. La oficina estaba en un edificio tranquilo en el centro de Manchester. En la sala de espera había revistas y juguetes para niños. James comenzó a jugar con los juguetes mientras Catherine esperaba ansiosamente. Cuando la doctora Mitchell los hizo pasar, Catherine contó todo. De principio a fin, todo lo que James había dicho, las pesadillas que describió, el miedo al agua, las descripciones del barco, la prueba del mapa, todo lo contó. La doctora Mitchell escuchó atentamente, tomó notas ocasionalmente.
Había una expresión de asombro e interés en su rostro. Señora Thompson, dijo finalmente, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿James estuvo expuesto a algún documental, libro, película o conversación sobre exploraciones árticas? ¿Vio algo? Catherine negó enfáticamente con la cabeza. No, no vio nada, dijo, tiene 5 años, ve dibujos animados, su favorito es Paw Patrol. No leímos, vimos ni hablamos nada sobre barcos. No hay ningún material así en casa. ¿Y usted, dijo la doctora Mitchell, sabía usted algo sobre la expedición Franklin antes de que James comenzara a hablar? Catherine negó con la cabeza. No, dijo, ni siquiera sabía qué era hasta que investigué lo que James contaba. La doctora Mitchell se reclinó hacia atrás y pensó por un momento. Luego se levantó y sacó un libro de su estantería. En la portada se veía el rostro de un niño superpuesto con fotografías históricas. ¿Ha oído hablar de Carol Bowman?, preguntó. Catherine dijo que no. La doctora Mitchell puso el libro sobre la mesa. Esta mujer, dijo, ha documentado cientos de casos de niños pequeños que recuerdan espontáneamente información detallada sobre eventos históricos o personas fallecidas. Los niños hablan de estos recuerdos como si los hubieran vivido personalmente. Los detalles son en su mayoría verificables y muy específicos. Catherine miró el libro. ¿Se refiere a algo como la reencarnación?, preguntó. La doctora Mitchell eligió sus palabras cuidadosamente. Soy una científica, dijo, y sigo los hechos. Los hechos muestran que hay patrones documentados donde los niños describen información imposible. Todavía estamos debatiendo la causa de este fenómeno, pero el fenómeno en sí parece ser real. La Universidad de Virginia ha recopilado más de 2.500 casos. Abrió el libro en una página marcada. Los niños entre 2 y 7 años son el grupo con mayor probabilidad de reportar estos recuerdos, dijo, generalmente describen muertes traumáticas porque las experiencias traumáticas se graban más fuertemente en la memoria. Y muy interesante, los niños muestran fobias relacionadas con la muerte que describen, los niños que describen ahogarse tienen fobia al agua, los que describen quemarse tienen fobia al fuego. James tiene mucho miedo al agua fría, dijo Catherine, y tiene pesadillas sobre estar atrapado. La doctora Mitchell asintió. Esto, dijo, sería consistente con alguien que murió congelado en condiciones árticas. Entonces, ¿está diciendo que mi hijo recuerda haber muerto en el Ártico en 1848? Preguntó su madre Catherine. La doctora Mitchell levantó la mano. Estoy diciendo, dijo, que sus síntomas coinciden con patrones documentados. Lo que esto significa, cuál es la causa subyacente, es una cuestión filosófica e incluso teológica. Como psicóloga, lo que puedo decirle es que lo que James está describiendo merece ser tomado en serio y merece ser investigado. Le daré un nombre, dijo la doctora Mitchell, arrancando una página de su cuaderno. Michael Turner, un investigador especializado en la validación histórica de recuerdos infantiles. Estudia este tipo de casos. Le recomiendo que se ponga en contacto con el punto. Catherine tomó el papel, agradeció a la doctora Mitchell y salió de la oficina con James. En el camino a casa en el auto, Catherine miró a James. Su hijo estaba sentado en el asiento trasero mirando por la ventana. Esa expresión extraña estaba en su rostro nuevamente, una profundidad que no debería estar en el rostro de un niño de 5 años. Catherine llamó a Michael Turner esa noche. Explicó la situación por teléfono. Turner parecía escéptico al principio. Esto es normal, dijo, escucho docenas de casos cada año, la mayoría se pueden explicar, los niños recopilan información sin darse cuenta, dijo. Pero lo que Catherine contó captó su interés, especialmente el detalle de los prismas de cubierta. Esto, dijo, no es información ordinaria, es muy difícil para un niño imaginar esto. Turner llegó a Manchester 2 días después. Era una fría y gris mañana de febrero. Cuando llegó a la casa de los Thompson, Catherine lo recibió en la puerta y lo invitó a pasar. James estaba en la sala jugando con bloques. Cuando Turner lo vio, se detuvo por un momento. Se parecía a cualquier niño de 5 años con cabello rubio, ojos azules y mejillas regordetas.
nada era inusual. Turner se volvió hacia Catherine. ¿Le dijiste a James que vendría alguien?, preguntó. Catherine negó. Solo le dije que tendríamos un invitado, no dije nada más. Turner asintió y se acercó a James. Se sentó en el suelo, bajando a su nivel. Hola, James, dijo, mi nombre es Mago. ¿Puedo hablar contigo? James levantó la cabeza de sus juguetes, miró a Turner. ¿Vamos a hablar sobre el barco?, preguntó. Turner se sorprendió, miró a Catherine. Catherine se encogió de hombros. Turner se volvió hacia James nuevamente. ¿Quieres hablar sobre el barco?, preguntó. James asintió, apartó sus juguetes y se sentó con las piernas cruzadas. Está bien, dijo. Turner sacó su grabadora. Si no te importa, quiero grabar esto, dijo. Catherine aprobó. James, dijo Turner, cuéntame sobre el barco. James pensó por un momento. Era un barco grande, dijo, tenía 3 mástiles, las velas eran muy grandes, hacían sonidos hermosos cuando soplaba el viento. Y había pequeñas ventanas de vidrio en la cubierta, empotradas en el piso, daban luz a las habitaciones de abajo. Turner tomó notas. Los prismas de cubierta eran una característica de los barcos del siglo XIX, se usaban para proporcionar luz natural a las cubiertas inferiores. El HMS Erebus tenía prismas de cubierta, esto estaba documentado. ¿Cuál era el nombre del barco?, preguntó Turner. James frunció el ceño. Comenzaba con E, dijo, no puedo recordarlo exactamente, pero significaba algo aterrador, como una pesadilla. Erebus, dijo Turner para sí mismo, el dios de la oscuridad en la mitología griega, señor del inframundo y las sombras. ¿Quién más estaba en el barco?, preguntó Turner. Muchos hombres, dijo James, demasiados para contar, pero recuerdo al capitán, era un hombre mayor, tenía cabello blanco y tosía mucho. Era amable con todos pero siempre parecía cansado. ¿Qué le pasó al capitán?, preguntó Turner. El rostro de James se oscureció. Un día se durmió, dijo, y nunca se despertó. Estábamos muy tristes, todos lloraron. Turner tomó notas. Sir John Franklin tenía 60 años cuando comenzó la expedición y los registros históricos indican que pudo haber tenido problemas de salud. Murió en junio de 1847, la causa de muerte se desconoce, su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Qué pasó después de que murió el capitán?, preguntó Turner. Otro hombre tomó el mando, dijo James, no me gustaba mucho, gritaba mucho y nos obligaba a hacer cosas que no queríamos hacer. Dijo que abandonaríamos los barcos, dijo que caminaríamos sobre el hielo, dijo que iríamos a casa. Turner contuvo la respiración. El capitán Francis Crozier asumió el mando después de la muerte de Franklin y tomó la decisión de abandonar los barcos e intentar la marcha terrestre, una decisión que llevó a toda la tripulación a la muerte. ¿Caminaron?, preguntó Turner. James asintió. Sí, dijo, bajamos del barco, arrastramos los botes sobre el hielo. Todo era muy pesado y hacía mucho frío. Caminamos durante días, durante semanas tal vez, no sé, el tiempo fluía extraño. ¿Qué pasó mientras caminaban? Los ojos de James se llenaron de lágrimas. La gente empezó a caer, dijo, primero se ralentizaban, luego no podían detenerse, luego caían al suelo y no se levantaban. Tuvimos que dejarlos, mamá, por un momento había mirado a Catherine mientras hablaba, estaba nevando y la nieve los cubría. Turner notó que James había dicho mamá. ¿Había comida?, preguntó Turner. Al principio sí, dijo James, había latas de conservas pero sabían mal y enfermaban a la gente. Sus bocas se volvían negras, sus dientes se caían. Luego se acabaron las conservas y solo quedó el hambre. Mi estómago siempre dolía sin parar, no teníamos comida. Turner tomó notas sobre el envenenamiento por plomo. Las conservas de la expedición Franklin estaban selladas con soldadura de plomo y el análisis de los restos de la tripulación mostró niveles excesivos de plomo. El envenenamiento por plomo causaba enfermedad de las encías y pérdida de dientes. ¿Qué te pasó, James?, preguntó Turner lentamente. James permaneció en silencio por un momento.
Me caí, dijo finalmente, caí sobre la nieve y no pude levantarme. Mis piernas no respondían, estaba muy cansado y hacía mucho frío. Yacía en el suelo y miraba al cielo. ¿Qué viste en el cielo? Luces, dijo James, y por un momento sonrió, luces verdes y moradas y azules bailando en el cielo. Eran muy hermosas, como magia. Mientras las miraba ya no tenía frío, me puse muy caliente. ¿Qué pasó después? Me dormí, dijo James, y luego vine aquí, con mi mamá y mi papá. Ya no tengo frío. Turner apagó el dispositivo. Se dio cuenta de que sus manos temblaban. Había estado investigando este tipo de casos durante 30 años, pero nunca se había encontrado con algo así. Esto era lo primero. Lo que James describía era demasiado específico, demasiado preciso, no eran cosas que un niño pudiera imaginar. Tomó un descanso, salió al jardín, respiró el aire frío en sus pulmones. Catherine se acercó a él. ¿Qué piensa?, preguntó. Turner negó con la cabeza. No sé, dijo honestamente, he estado haciendo esto durante 30 años, he visto cientos de casos y pude explicar la mayoría. Los niños escuchan algo en la televisión, captan conversaciones de los padres, ven un libro en la biblioteca, el subconsciente lo recopila y lo presenta como un recuerdo. Pero James es diferente. Lo que describe es muy específico, prismas de cubierta, síntomas de envenenamiento por plomo, aurora boreal, estos son detalles que un niño no puede imaginar. ¿Qué hará?, preguntó Catherine. Turner pensó. Necesito hacer más pruebas, dijo, hay detalles que necesito comparar con registros históricos, y si me lo permite, me gustaría compartir la información de James con algunos expertos. Catherine aceptó. Turner regresó una semana después. Traía una carpeta con la lista de la tripulación de la expedición Franklin, 129 nombres, oficiales, marineros, ingenieros, cirujanos, cocineros, grumetes. También trajo fotografías, no eran exactamente fotografías porque en 1845 la fotografía era primitiva, pero había dibujos de artistas basados en registros históricos, retratos, bocetos. James, dijo Turner, extendiendo las imágenes en el suelo, voy a mostrarte algunas imágenes. Si alguno de estos hombres te resulta familiar, dímelo. James caminó lentamente entre las imágenes. Algunas ni siquiera se detuvo, pasó de largo. En algunas se detuvo un momento, miró y luego continuó. Finalmente se detuvo frente a un retrato. Este es el capitán, dijo, el que se durmió y nunca despertó. Turner miró la imagen. Era Sir John Franklin. ¿Hay alguien más?, preguntó Turner. James continuó caminando, se detuvo frente a otra imagen. Este hombre era bueno conmigo, dijo, a veces me daba comida extra. Tenía manos suaves, no callosas como los marineros. Turner miró la imagen. Era Harry Goetze, el cirujano asistente de la expedición. Como médico, sus manos serían más suaves que las de los trabajadores duros y tendría acceso a suministros médicos y almacenes de alimentos. James se detuvo frente a otra imagen, su rostro palideció. No me gusta dijo, gritaba mucho después de que murió el capitán, nos obligaba. Turner miró. Era Francis Crozier, el hombre que asumió el mando después de la muerte de Franklin. 3 identificaciones, 3 descripciones correctas de personalidad y rol. Turner sintió que su escepticismo profesional se derrumbaba. James, dijo Turner, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál era tu trabajo en el barco? ¿Qué hacías? James pensó. Ayudaba en la cocina, dijo, llevaba cosas a los cocineros, platos, ollas. Era pequeño, podía caber en lugares estrechos. Me pusieron un nombre gracioso, un apodo. ¿Recuerdas el apodo? James arrugó la cara. Era algo como pólvora, dijo, no exactamente eso, pero algo parecido. Turner sintió que su corazón se detenía. En los barcos de la Marina Británica del siglo XIX, a los jóvenes que ayudaban en varias tareas se les llamaba powder monkey, mono de pólvora. Su pequeño tamaño les permitía transportar pólvora a través de espacios estrechos durante las batallas.
En barcos que no eran de guerra, este término era un apodo afectuoso para los jóvenes grumetes. James, dijo Turner, ¿cómo te llamabas en el barco? James pensó por un momento, luego sus ojos brillaron. Tommy, dijo, me llamaban Tommy. Catherine se llevó la mano a la boca. David estaba parado en la puerta mirando, su rostro estaba muy blanco. Era Tommy, dijo James como si recordara algo olvidado hace mucho tiempo, estaba muy emocionado de ir a la aventura. Mi madre lloró cuando me fui. Le prometí que le traería algo hermoso del otro lado del mundo, pero no pude volver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre debe haber estado muy triste, ¿verdad? Me esperó y yo nunca volví. Catherine corrió hacia su hijo y lo abrazó. No importa, cariño, dijo llorando, estás aquí ahora, volviste. Turner salió al jardín, respiró profundamente. En la lista de la tripulación de la expedición Franklin había 4 jóvenes menores de 18 años. El más joven era Thomas Evans, solo tenía 13 años cuando partieron los barcos. Tommy. Turner regresó a casa y comenzó a comparar la información de James con los registros históricos. Trabajó toda la noche y lo que encontró lo dejó atónito. James había hablado de que las conservas enfermaban a la gente, de que las bocas se volvían negras, de que se caían los dientes. El proveedor de alimentos de la expedición Franklin, Stephen Goldner, se había apresurado para cumplir con el gran pedido y había usado soldadura de plomo excesiva para sellar las latas. Los análisis modernos mostraron niveles de plomo hasta 30 veces superiores a lo normal en los restos de la tripulación. El envenenamiento por plomo causaba enfermedad de las encías y pérdida de dientes. James había hablado de caminar hacia un río con un nombre gracioso. La última marcha de la tripulación fue hacia el río Back, también conocido en ese momento como el río del Gran Pez, la ruta que planeaban para llegar a las estaciones de la compañía de la bahía de Hudson. James había hablado de que los que no podían caminar eran dejados atrás. La evidencia arqueológica muestra que los miembros de la tripulación murieron a lo largo de toda la ruta desde los barcos hasta el continente. Algunos habían sido dejados atrás demasiado débiles para continuar con provisiones. Sus restos fueron encontrados dispersos a lo largo de cientos de kilómetros. Turner envió los resultados a un colega, la doctora Elizabeth Chen, experta en historia de exploración ártica. No mencionó el nombre de James ni su edad, solo envió la transcripción y preguntó, ¿qué piensa de esto? La respuesta de la doctora Chen llegó 2 días después. ¿De dónde obtuvo esta información? Los detalles son casi imposiblemente precisos. Incluso la descripción de los prismas de cubierta sugiere familiaridad de primera mano con la estructura del barco. La persona que proporcionó esta información no tiene acceso a datos de investigación no publicados de Parks Canada o realmente vio el barco. Turner respondió, un niño de 5 años en Manchester. La doctora Chen pensó que estaba bromeando. Catherine continuó observando a su hijo durante este proceso. James continuaba con su vida diaria, iba a la escuela, jugaba con amigos, veía dibujos animados. Pero de vez en cuando esa expresión extraña aparecía en su rostro, especialmente cuando nevaba o cuando soplaba un viento frío. Se detenía por un momento, sus ojos se perdían en la distancia, y Catherine se preguntaba a dónde iba su hijo. David todavía no lo creía del todo. Debe haber una explicación lógica, decía, debe haberlo escuchado en alguna parte, decía. Pero ya no discutía con James y no impedía la investigación de Catherine. Tal vez él también veía el brillo en los ojos de su hijo. Turner regresó unos meses después con una nueva prueba. Esta vez había organizado una videoconferencia con un historiador experto en la expedición Franklin, la doctora Margaret Williams, que había estado investigando este tema durante 20 años. Había leído fuentes primarias, había examinado documentos nunca publicados. Cuando la doctora Williams apareció en la pantalla, miró a James. Vio a un niño ordinario. Hola, James, dijo, ¿puedo hacerte algunas preguntas? James asintió. ¿De qué color estaba pintado el barco?, preguntó la doctora Williams. Negro, dijo James, negro como el carbón, pero la parte inferior era diferente, era un color verde desagradable para que las criaturas marinas no se pegaran. La doctora Williams tomó notas.
Era correcto. Los barcos de la Marina Real de la época se pintaban de negro por encima de la línea de flotación y se cubrían por debajo con pintura antiincrustante a base de cobre que daba una apariencia verdosa. ¿Qué comían los marineros para el desayuno?, preguntó. Avena, dijo James, pero lo llamábamos de otra manera, era como burgu. El bolígrafo de la doctora Williams se detuvo. Burgoo, la avena espesa era un elemento básico de la dieta de la Marina Real. Esta palabra no aparecía en ningún libro infantil sobre la expedición Franklin, en ningún medio popular. Era imposible que él lo supiera. ¿Había animales en el barco?, preguntó. Sí, dijo James, teníamos un perro grande y peludo, y uno de los oficiales tenía un mono. El mono era gracioso pero una vez me mordió. La doctora Williams desapareció de la pantalla. Regresó unos minutos después con el rostro muy blanco. Tuvo que detener la reunión. Señora Thompson, dijo Turner volviéndose hacia Catherine, necesito decirle algo. La presencia de animales en la expedición Franklin no es un conocimiento ampliamente conocido. Se menciona en entradas de diario oscuras y cartas. Realmente había un perro Terranova y hay referencias al mono mascota de un oficial. Esta información no está en ningún libro convencional, ningún documental. Solo aprendí esto después de 15 años de leer fuentes primarias. Miró a James. Estaba jugando con sus juguetes, parecía inconsciente de la importancia de lo que había dicho. No puedo explicarlo, dijo la doctora Williams, soy una científica, creo en la evidencia y la documentación, pero este niño sabe cosas que me tomó 15 años de investigación aprender. La investigación continuó. Pasaron los meses y James contó más detalles. Cada detalle fue confirmado por los registros históricos. Turner compartió el caso con Parks Canada, la organización responsable de la investigación arqueológica de los naufragios del HMS Erebus y el HMS Terror. Al principio se acercaron con escepticismo, pero a medida que se comparó la información de James, su asombro aumentó. La prueba final llegó de forma inesperada. James había estado dibujando desde que comenzó la investigación, barcos, hielo, hombres caminando. Catherine guardaba cada dibujo, los fechaba. Una noche James hizo un dibujo diferente. Este es el lugar donde duerme el barco, mamá, dijo, bajo el agua. El dibujo mostraba un barco yaciendo en el fondo del océano, rodeado de rocas y vida marina. Pero había algo más, una línea larga que se extendía hacia arriba desde el barco. ¿Qué es esta línea, James?, preguntó Catherine. El mástil, dijo James, se rompió cuando el barco se hundió, ahora yace al lado del barco. Catherine fotografió el dibujo y se lo envió a Turner. 3 semanas después llegó la llamada. Señora Thompson, dijo Turner, su voz era extraña, casi asustada, no sé cómo decirle esto. Compartí el dibujo de James con un contacto en Parks Canada. Están haciendo investigaciones detalladas con sonar en el área del naufragio del Erebus. Se detuvo, respiró. El mástil principal del HMS Erebus realmente está roto, dijo, yace en el fondo del mar a unos 40 metros del casco. Esta información solo se confirmó en su investigación más reciente, aún no se ha publicado, no se hará pública hasta dentro de 6 meses. Catherine no pudo hablar. Su hijo, dijo Turner, dibujó la ubicación de un mástil que yace en el fondo del océano Ártico, antes de que nadie excepto Parks Canada supiera que estaba allí. No había explicación. No había ninguna fuente posible para esta información. James acababa de dibujar algo que solo el equipo de sonar y las cámaras submarinas habían visto. Este caso atrajo atención mundial. Investigadores, documentalistas, periodistas solicitaron entrevistas. Las editoriales ofrecieron ofertas de libros. La familia Thompson rechazó todo. Querían que James tuviera una infancia normal. Catherine observaba a su hijo con frecuencia, mientras jugaba, veía dibujos animados, dormía. Y siempre se hacía la misma pregunta, ¿a quién estoy mirando realmente? ¿Mi hijo todavía está ahí? ¿O está compartiendo su conciencia con alguien más? Tommy, quien quiera que sea, regresó a través de James. Un día, cuando James tenía casi 6 años, Catherine preguntó. James,
¿Todavía recuerdas el barco? ¿Todavía recuerdas que eras Tommy? James la miró con sus ojos azules claros, la mirada sin complicaciones de un niño de 5 años. A veces, mamá, dijo, pero se está volviendo borroso. Es como tratar de recordar un sueño. Esto también era consistente con los patrones documentados. Los niños que reportaban este tipo de recuerdos generalmente comenzaban a olvidar entre los 5 y 7 años. En la adolescencia, la mayoría no recordaba nada. El frío que había torturado a Tommy durante más de 170 años finalmente se desvanecía. Había encontrado calor, había encontrado una familia. De alguna manera, si eso era posible, había vuelto a casa. James ahora sigue creciendo. Va a la escuela, juega con amigos, sueña con el futuro. Quiere ser piloto, quiere volar en el cielo. Ya no habla mucho de barcos. A la navegación no le interesa. Ni siquiera sabe qué es la expedición Franklin. Catherine midió a su hijo un día, 1,45 metros. El tripulante más joven de la expedición Franklin, Thomas Evans, probablemente tenía un tamaño similar cuando partieron los barcos. Un niño de 13 años que subió a los barcos que iban a los glaciares y que nunca regresó. Catherine investigó sobre Thomas Evans. No había mucha información. Su nombre aparecía en la lista de tripulación, su edad estaba escrita, pero nada más. No había información sobre su familia, no se sabía de dónde era. Era solo uno de 129 perdidos en la oscuridad de la historia. Pero gracias a James, Catherine lo había conocido. Sabía sus miedos, sabía sus esperanzas, sabía sus últimos momentos. Tommy estaba emocionado de ir a la aventura, le había prometido a su madre que le traería algo hermoso. Cuando cayó en los glaciares miró las luces en el cielo y se sintió muy caliente. Catherine lloró una noche por Thomas Evans, derramó lágrimas por un niño de 13 años que murió hace 170 años, por un niño que nunca conoció pero que de alguna manera conocía. David vio a su esposa llorar y la abrazó. ¿Qué pasó?, dijo. Catherine negó con la cabeza. Tommy, dijo, solo Tommy. David entendió. Él también se entristeció por el niño que una vez vivió dentro de su hijo, por el niño perdido en los glaciares. Cuando James cumplió 12 años, Catherine decidió contarle todo. Le mostró los registros, le hizo escuchar los archivos de audio, le mostró los dibujos. James escuchó con asombro. ¿Yo dije todo esto?, preguntó. Sí, dijo Catherine, tenía 5 años. James frunció el ceño. No recuerdo nada, dijo, estos barcos, este hielo, nada me resulta familiar. Catherine asintió. Esto es normal, dijo, la mayoría de los niños olvidan a medida que crecen. James permaneció en silencio por un momento. Entonces esto es real, dijo finalmente, quiero decir, ¿realmente era alguien más antes? Catherine se encogió de hombros. No lo sé, dijo, nadie lo sabe con certeza, pero dijiste esas cosas y todas resultaron ser verdad. Lo que esto significa depende de ti. James pensó mucho esa noche. Investigó sobre la expedición Franklin, leyó sobre el HMS Erebus y el HMS Terror, encontró el nombre de Thomas Evans en la lista de tripulación. Sintió una sensación extraña al mirar el nombre de una persona que no conocía. ¿Era este él? ¿Realmente era este niño de 13 años? No sabía la respuesta. Tal vez nunca lo sabría. Pero de alguna manera esto no importaba. El pasado era el pasado, ahora era James Thompson, un niño ordinario que vivía en Manchester. Tenía familia, tenía amigos, tenía un futuro. Pero a veces cuando se despertaba a medianoche y miraba la oscuridad por la ventana, un sentimiento extraño lo invadía. Como nostalgia, como tristeza. No sabía por quién o por qué, pero estaba ahí. Por un breve momento estaba ahí, luego se iba. Cuando Turner visitó a la familia por última vez, James tenía 14 años. Se había convertido en un joven alto y guapo. Turner sonrió cuando lo vio. Has cambiado mucho, dijo. James se encogió de hombros. Supongo, dijo. Turner le hizo una pregunta. ¿Alguna vez recuerdas algo?
A veces, barcos, hielo, cualquier cosa. James pensó. A veces, dijo, a veces veo hielo en mis sueños. Hace mucho frío y estoy caminando, pero no sé a dónde voy. ¿Algo más? James dudó por un momento. A veces, dijo, veo luces de colores en el cielo, verdes y moradas y azules. Son muy hermosas. Turner asintió. Aurora boreal, dijo, las luces del norte. James se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Turner sonrió. Es una larga historia, dijo. Catherine habló con Turner esa noche. Después de que James se durmió, se sentaron en la sala, bebieron té. ¿Qué piensa de todo esto?, dijo Catherine. Turner pensó por un momento. He estado haciendo esto durante 35 años, dijo, he visto cientos de casos y todavía no tengo una respuesta definitiva. No sabemos qué es la conciencia, no entendemos completamente cómo funciona la memoria, no sabemos en absoluto qué sucede después de la muerte. Se detuvo, tomó un sorbo de té. Pero el caso de James me enseñó algo, dijo, algunas cosas no se pueden explicar y eso no es malo. Algunos misterios no deben resolverse, algunas preguntas deben quedar sin respuesta porque nos hacen pensar, nos hacen curiosos, nos impulsan a investigar. Catherine asintió. ¿Cree que Tammy está en paz ahora?, preguntó. Turner sonrió. Sí, dijo, lo creo. Estuvo atrapado en esos glaciares durante 170 años de alguna manera, y gracias a James se liberó. Encontró un hogar cálido, encontró una familia que lo ama. Ya no tiene frío. Catherine se secó los ojos. Gracias, dijo, gracias por todo. Turner se levantó. Yo le agradezco, dijo, por compartir la historia de James. Esta historia significa mucho para mí. Se dio la vuelta en la puerta. Una cosa más, dijo, cuide de James. Los niños que tienen este tipo de experiencias a veces son sensibles, ven el mundo un poco diferente. Es un don pero también una carga. Apóyelo. Catherine lo prometió. James ahora tiene 16 años, un joven alto, atlético e inteligente. Tiene éxito en la escuela, muchos amigos, tiene novia. Todavía quiere ser piloto. Solicitará ingreso a la escuela de aviación el próximo año. La historia de James termina aquí, pero en realidad ninguna historia termina, solo se transforma. Tommy se convirtió en James, James creció, un día James también será padre. Tal vez sus hijos también recuerden algo. Tal vez este ciclo continuará para siempre. O tal vez todo terminará aquí. La historia de Tommy se cerró, la historia de James continúa. Dos personas separadas, dos vidas separadas, solo caminos que se cruzaron por un momento. No lo sabemos. No tenemos forma de saberlo. Este misterio permanecerá sin resolver. Y tal vez eso sea algo bueno, porque los misterios nos hacen humanos, las preguntas nos mantienen vivos, lo desconocido nos intriga. La expedición Franklin comenzó en 1845 y fue un desastre. 129 personas murieron, los barcos se hundieron, y durante 170 años nadie supo qué pasó. Ahora lo sabemos, al menos históricamente lo sabemos. Sabemos dónde se hundieron los barcos, sabemos cómo murió la tripulación, sabemos sobre el envenenamiento por plomo, el escorbuto, el hambre, la congelación. Pero no conocemos las historias personales, la historia de cada uno de los 129 hombres, sus miedos, sus esperanzas, sus seres queridos, sus anhelos. Estos se pierden para siempre. ¿O no? Tal vez existen en otros niños como James. Tal vez otros Tammys también regresaron. Tal vez todas las 129 historias han sido contadas de alguna manera, en diferentes rincones del mundo, en diferentes momentos, de la boca de diferentes niños. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero es agradable pensarlo. La madre de Tommy despidió a su hijo en 1845 y nunca lo volvió a ver. Esperó durante años, tuvo esperanza y finalmente perdió la esperanza. Pero tal vez sin saberlo, de alguna manera su hijo regresó, en otro cuerpo, en otro tiempo, en otro lugar, pero regresó.
El amor desafía al tiempo, desafía a la muerte, desafía lo imposible, y a veces gana. La historia de James dice esto, al menos es hermoso creerlo. En Manchester, en una pequeña casa, vive una familia ordinaria, madre, padre y su hijo. Desde afuera nada es especial, pero adentro hay un secreto, una historia que se extiende a través del tiempo, un viaje que se extiende desde los glaciares hasta un hogar cálido. Tommy volvió a casa. Ya no tiene frío. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos saber más. Tal vez no necesitamos llegar al final de algunas historias. Tal vez solo necesitamos saber que alguien volvió a casa, que escapó del frío, que encontró amor. James tiene 16 años y su vida está por delante. Tommy tenía 13 años y se quedó para siempre. Dos niños unidos por un vínculo y separados. La historia terminó y continúa. Todo es un final y un comienzo al mismo tiempo. Quise contar esta historia porque creo que es importante. Es importante recordar la expedición Franklin, es importante recordar el sacrificio de 129 personas, y tal vez lo más importante es hacer preguntas. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la memoria? ¿Es la muerte un final o una transición? ¿Nuestros seres queridos realmente se van o de alguna manera se quedan? Estas son las preguntas más antiguas de la humanidad. Tal vez nunca se respondan. Pero vale la pena preguntarlas, porque las preguntas nos hacen humanos. La historia de James no es un final sino una invitación a pensar, a tener curiosidad, a investigar, a mirar nuestras propias vidas, nuestros propios seres queridos, nuestras propias preguntas. Porque tal vez todos tenemos un Tommy dentro de nosotros. Tal vez todos llevamos algo del pasado. Tal vez todos estamos conectados de alguna manera con el tiempo, el espacio y entre nosotros. Y tal vez esta conexión nunca se rompe, ni siquiera con la muerte. Solo se transforma, toma otra forma, continúa. Tommy permanecerá joven para siempre, en los registros históricos a los 13 años, entusiasmado con la aventura, un niño que hizo una promesa a su madre. Pero de alguna manera también creció como James, llegó a los 16 años y seguirá creciendo. Es un pensamiento extraño pero hermoso. El amor vence a la muerte, el tiempo pasa pero las conexiones permanecen, los que perdimos de alguna manera regresan, y las historias nunca terminan, solo se transforman. Piensa en esto mientras duermes esta noche, piensa en tus seres queridos, en los que perdiste. Tal vez ellos también continúan en algún lugar de alguna manera. Tal vez algún día sus caminos se crucen de nuevo. El hielo se derritió. Tommy volvió a casa. El frío dio paso al calor. Y tal vez eso sea suficiente. Buenas noches.